Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema, un tema bastante trágico, la verdad, el asesinato de Martin Luther King Jr. Uf, sí, un momento crucial en la historia de Estados Unidos, sin duda. Y para esta inmersión vamos a usar como base el artículo de la Wikipedia en español. Me parece una buena fuente para empezar a desentrañar este complejo suceso. Exacto. Lo que queremos hoy es comprender no solo los hechos, sino también todas esas controversias que aún rodean este magnicidio. Es un tema con muchísimas aristas. Lo que intentaremos hacer es, pues analizar la información con ojo crítico, ¿no? Para intentar comprender mejor qué pasó realmente. Totalmente. Empecemos por el principio. En 1968, Martin Luther King Jr. estaba en Memphis. Sí, para apoyar a los trabajadores de la limpieza que estaban en huelga. ¿Puedes contarnos un poco más sobre el contexto de esta visita? ¿Por qué era tan importante para King estar allí? Claro, King estaba muy comprometido con la lucha por la justicia social. Y en esta huelga, veía un ejemplo de la lucha por la igualdad racial y económica. No era solo una visita simbólica, ¿no? No, para nada. Era un acto de solidaridad real con los trabajadores. Y en medio de esta visita, King pronuncia su famoso discurso: he estado en la cima de la montaña. Sí, un discurso que, visto desde la perspectiva actual, cobra un cariz casi profético. Totalmente. Habla de la posibilidad de su muerte, ¿no? Como si presintiera el peligro. Además, el artículo menciona una amenaza de bomba que retrasó su vuelo a Memphis. Es curioso cómo, a veces, esos pequeños detalles pueden adquirir tanta importancia después. Sí, la verdad es que sí. Y hablando de detalles, la autopsia de King reveló algo bastante impactante. Su corazón, a sus 39 años, estaba como el de una persona de 60. Impresionante. El peso del movimiento por los derechos civiles. Había dejado una profunda huella en él. Sin duda. El asesinato en sí tuvo lugar en el Motel Lorraine, en el balcón de la habitación 1316. Un lugar que hoy se ha convertido en un símbolo, ¿no? De la lucha por la igualdad y un recordatorio de la violencia que a veces la acompaña. Por desgracia, sí. El artículo menciona que King estaba acompañado por el reverendo Ralph Abernathy, un amigo cercano. Que fue testigo directo de la tragedia. Exacto. La noticia de la muerte de King conmocionó al país entero. Claro, imagínate. Disturbios en varias ciudades. Una muestra del dolor y la frustración de la comunidad afroamericana. Es que hay que entender la magnitud del impacto que tuvo este asesinato. King era un líder pacifista, un símbolo de esperanza. Para millones de personas. Su muerte violenta, sacudió los cimientos de la sociedad estadounidense. 2 meses después, James Earl Ray es arrestado en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Intentando salir del Reino Unido con un pasaporte falso. Un convicto fugitivo. Su captura no hizo más que alimentar la tensión mediática y las especulaciones. Inicialmente, Ray confesó el crimen. Pero luego se retractó. Dijo que formaba parte de una conspiración. Su abogado le aconsejó declararse culpable para evitar la pena de muerte. Lo que llevó a Ray a ser condenado a 99 años de prisión. A pesar de la condena, Ray nunca dejó de luchar para anular su declaración de culpabilidad. Y obtener un nuevo juicio. Afirmaba ser un chivo expiatorio en una trama mucho más compleja. De hecho, el artículo menciona que Ray hablaba de un misterioso hombre llamado Raúl. Sí, que supuestamente estaba involucrado en el asesinato. ¿Qué sabemos de este Raúl? La verdad es que no mucho. Es uno de los elementos más enigmáticos del caso. Nunca se ha podido confirmar ni desmentir su existencia. Lo que añade aún más misterio a la historia. Y las dudas sobre la culpabilidad exclusiva de Ray se basan en varios puntos. Ajá. Por ejemplo, las pruebas de balística no fueron concluyentes. ¿Puedes explicar por qué? Claro. Las pruebas realizadas con el arma supuestamente utilizada por Ray, una Remington Game Master, no demostraron que él hubiera disparado a King. Entiendo. Para que la evidencia balística hubiera sido concluyente, se habría necesitado una correspondencia exacta entre las marcas del proyectil encontrado en la escena del crimen y las marcas producidas por el arma de Ray. Ya veo. Además, algunos testigos afirmaron que el disparo provenía de un lugar distinto al que se atribuye Ray. Eso hace pensar que la versión oficial podría estar incompleta. Exacto. La ubicación del disparo es uno de los puntos más controvertidos del caso. Sin duda. Las declaraciones de algunos testigos contradicen la versión oficial, lo que ha inventado la teoría de que Ray no actuó solo. Y otro dato que llama la atención es que Ray era conocido por delitos como robos y asaltos, Ajá. pero no tenía antecedentes de crímenes violentos con armas. Ese es un punto importante. La falta de antecedentes violentos en el historial de Ray hace que algunos se pregunten si realmente tenía la capacidad para planear y ejecutar un asesinato de esta magnitud. Y todas estas dudas, se vieron reforzadas años más tarde. ¿A qué te refieres? Por el testimonio de Lloyd Jowers, el dueño de un restaurante en Memphis.
afirmó haber estado involucrado en una conspiración para asesinar a King. Jowers. ¿Y qué pasó con él? Pues la familia King lo acusó de formar parte de esta conspiración y lo llevó a juicio. Un juicio por el asesinato de Martin Luther King Jr. En realidad fue un juicio civil. Pero sí, el jurado lo declaró culpable de participar en una conspiración para asesinar a King. De hecho, implicaron también a agencias gubernamentales, aunque no especificaron cuáles. Increíble. Eso sí que da alas a las teorías de la conspiración. Sin duda. Y fíjate, la familia King solo pidió una indemnización simbólica de $100. Querían dejar claro que su objetivo no era económico, sino la búsqueda de la verdad. Es un gesto que dice mucho sobre su compromiso con la verdad, ¿no? Totalmente. Para ellos, la justicia y el esclarecimiento de los hechos eran mucho más importantes que cualquier compensación económica. Este juicio, aunque simbólico, abrió una nueva brecha en la investigación del caso. Sí, sin duda. Y además, el propio hijo de Martin Luther King, Dexter, se reunió con James Earl Ray en 1997. ¿Dexter King? Sí. Y expresó públicamente su apoyo a la petición de un nuevo juicio para Ray. La postura de Dexter King es muy significativa, ¿verdad? Refleja la convicción de la familia de que Ray no actuó solo y de que todavía hay muchas preguntas sin respuesta. El artículo menciona que el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó a cabo una investigación en el año 2000, Ajá. a raíz de las declaraciones de Jowers y de la presión de la familia King. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues la investigación no encontró pruebas concluyentes que corroboraran la teoría de la conspiración. Pero ojo, el informe del Departamento de Justicia no descartó la posibilidad de futuras investigaciones. Si surgieran nuevos datos relevantes. Exacto. Es decir, el caso sigue abierto en cierto modo. En cierto modo, sí. A pesar de la condena de Ray y la muerte de Jowers, las sombras de la duda persisten. Y a eso se suman otras revelaciones que el artículo menciona. ¿Cómo cuáles? La declaración del reverendo Ronald Denton Wilson, que en 2002 afirmó que su padre, Henry Clay Wilson, era el verdadero asesino de Martin Luther King. Otra pieza más de este complejo rompecabezas. La declaración de Wilson, aunque impactante, no se ha podido verificar. Claro. Y no podemos olvidar las palabras de Jesse Jackson. Que estaba presente en el momento del asesinato. Exacto. Jackson ha expresado públicamente sus dudas sobre la capacidad de Ray para llevar a cabo el magnicidio solo. Insinuando una posible participación del gobierno. Después de este recorrido por los hechos y las controversias. ¿Qué podemos concluir? La muerte de Martin Luther King Jr. no fue un simple acto aislado de un fanático, ¿verdad? No, desde luego que no. La información que hemos analizado a través del artículo de la Wikipedia nos muestra que la muerte de Martin Luther King Jr. es un evento con ramificaciones profundas, envuelto en un halo de misterio que, pues que todavía no se ha disipado. Las pruebas contradictorias, los testimonios dudosos, la aparición de figuras como Raúl, las declaraciones de Jowers y Wilson. Todo esto crea un panorama complejo donde la verdad parece escurridiza. ¿Y qué impacto tuvo este magnicidio en el movimiento por los derechos civiles? ¿Cómo afectó a la lucha por la igualdad en Estados Unidos? Es una pregunta complicada. La muerte de King, un líder pacifista que abogaba por la igualdad y la justicia social, sin duda marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Su asesinato supuso un duro golpe para el movimiento por los derechos civiles, pero también fortaleció la determinación de muchos de seguir luchando por la igualdad. Se truncó una voz poderosa, un símbolo de esperanza para millones de personas. Sí, pero su legado sigue vivo. La lucha por la igualdad racial y social continúa inspirada en el mensaje de paz y justicia de Martin Luther King Jr. Es un legado que nos interpela a cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer en nuestro propio contexto para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa? Que esa es la pregunta clave. El asesinato de Martin Luther King Jr. nos recuerda que la lucha por la justicia y la igualdad es un camino largo y complejo, lleno de obstáculos y sacrificios. Pero también nos recuerda que es una lucha que merece la pena librar. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión. Esperamos que este análisis les haya brindado nuevas perspectivas y les incite a seguir investigando y aprendiendo sobre este capítulo crucial de la historia. Ha sido un placer compartir este análisis contigo y con todos nuestros oyentes. Espero que esta inmersión en el caso de Martin Luther King Jr. les haya resultado tan estimulante como para mí. Sí, desde luego. Quedan muchas preguntas en el aire después de esta inmersión. Y esa es la intención, que sirva como punto de partida para una reflexión más profunda sobre este acontecimiento. Si James Earl Ray no actuó solo, ¿quiénes fueron sus cómplices? ¿Qué intereses se ocultaban tras este magnicidio? Preguntas que aún no tienen una respuesta definitiva. El artículo, como hemos visto, nos ofrece pistas, nos muestra las diferentes versiones.
pero la verdad sigue siendo esquiva. Y más allá de la autoría material del crimen, ¿cuál fue el impacto real del asesinato de Martin Luther King Jr. en el movimiento por los derechos civiles y en la sociedad estadounidense en general? Una pregunta fundamental. La muerte de King, un líder pacifista que abogaba por la igualdad y la justicia social, marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Sin duda. Es inevitable pensar en cómo habría evolucionado el movimiento por los derechos civiles si King hubiera vivido. Habría logrado avances más rápidos. Se habrían evitado algunos de los conflictos posteriores. Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre el peso de los individuos en la historia y sobre la fragilidad de los procesos de cambio social. La muerte de Martin Luther King Jr. nos recuerda que la lucha por la justicia y la igualdad es un camino largo y complejo, lleno de obstáculos y sacrificios. Pero que a pesar de las dificultades, debemos seguir adelante, inspirados por el legado de aquellos que, como King, dedicaron su vida a construir un mundo mejor. Un legado que nos interpela a cada uno de nosotros y que nos invita a seguir reflexionando sobre este capítulo crucial de la historia. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya resultado interesante. Hasta la próxima.